y Vida Radio TV Internacional, la señal para tu vida, desde San Marcos, California, Estados Unidos. Estamos contentos el día de hoy porque vamos a ver un tema muy hermoso y muy importante que se titula la armadura de Dios. La armadura de Dios es algo que nosotros debemos siempre tomar en cuenta mientras estemos de paso en esta vida, y que debemos siempre tener precauciones precisamente para evitar que el enemigo se salga con la suya. Miren, el día de hoy vamos a ver, por ejemplo, que la armadura de Dios es lo que Dios nos recomienda allá en la carta a los Efesios capítulo 6 y en sus versículos del 1 al 20 se puede leer todo lo que habla acerca de esto. Y vamos a ver que el día de hoy es muy importante tener la armadura de Dios, porque hay situaciones difíciles, hay situaciones complicadas que mucha gente no cree aún acerca del poder del enemigo. El enemigo tiene poder cuando nosotros le permitamos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú estás a cuentas con Dios y estás obedeciendo a Dios, estás alineado con Dios y estás en obediencia, entonces no hay problema. Siempre vas a tener de un modo u otro la protección de Dios. El problema es cuando tú desobedeces, cuando tú caes en pecado y no te arrepientes, y no confiesas inmediatamente el pecado en el cual tú incurriste, y entonces el enemigo toma ventaja acerca de eso, empieza a hacer de las suyas, de tal manera que si es posible te mata, te destruye o te roba, porque a eso vino el enemigo. Entonces es la única manera en que Satanás tiene la oportunidad de hacernos daño. Es la única forma en que él puede tomar ventaja de esto, porque no nos puede hacer nada mientras Dios esté en nosotros y con nosotros. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a leer para meter como ahora sí la introducción acerca de esto, que es importante, la armadura de Dios, y que debemos siempre protegernos de todo, porque con la armadura de Dios evitamos lo que es una realidad. Hay personas que sufren ataques del enemigo a través de brujerías, hechicerías, ataques en el cual el enemigo acostumbra para destruir, y todo se concreta y todo se concluye o todo se resume en tres cosas que hace el enemigo contra nosotros. Uno de ellos es que el enemigo va a tener las acechanzas contra nosotros. Siempre el diablo va a estar sobre nosotros, acechando y esperando una oportunidad. Las acechanzas del enemigo sí existen. Cuando, por ejemplo, hay gente que se dedica, vuelvo a repetir, a la brujería, al satanismo, a otro tipo de religión falsa, que procura siempre destruir la verdad, procura destruir a los hijos de Dios. Por ejemplo, Satanás actúa como número uno, teniendo acechanzas contra nosotros. Es algo que siempre hace el enemigo. También Dios quiere que tengamos la armadura de Él, porque existe el día malo. Hay días malos para nosotros. Cualquier persona atraviesa cualquier día malo, pero la diferencia es si tú tienes la armadura de Dios o no la tienes. Y todo eso depende cómo te vaya. Si no tienes la armadura de Dios, lógicamente que te va a ir mal y posiblemente no salgas de esa. Pero si tienes la armadura de Dios, vas a pasar
esos ataques, esos problemas, pero al final de cuentas vas a salir victorioso, vas a salir ganándole a la adversidad. Y número 3, vamos a ver que nosotros debemos ahora sí tener la capacidad de apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, Satanás actúa de esas 3 maneras: acechándote, provocando un día malo y ahora sí enviándote dardos de fuego contra ti, o dardos del fuego del maligno, como dice su palabra. Entonces, son las 3 formas en que Satanás actúa de esa manera, y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, y por el cual Él nos recomienda que tomemos la armadura de Dios, la armadura de Él. Somos más que vencedores, sí. Y luego también podemos decir, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Dios quiere que nosotros tengamos la armadura de Dios. Las fuerzas malignas atacan la iglesia, la familia, a las personas. Y por lo general lo hacen como con brujerías, hechizos, robos, también difamación, secuestros, asesinatos. También te roban tu identidad. También hacen que caigas en vicios. Provocan también que tú logres también caer en pecado. Por ejemplo, la pornografía. ¿Y cómo puedes tú evitar todo eso? Todos esos ataques de hoy que el enemigo tiene contra nosotros. Porque es muy notable que a lo malo, el día de hoy le están llamando bueno en el mundo. Y lo bueno es malo el día de hoy. El enemigo está logrando avanzar y destruyendo a la sociedad, a las familias, a los matrimonios, a los hijos, a los padres, a toda persona. De tal manera que están imponiendo nuevas leyes que van en contra de la familia y que la están destruyendo. También provocan que el mundo cambie y vaya en contra de lo que Dios ordena. Si tú te das cuenta, hay muchas leyes que a la luz de la palabra de Dios van en contra de Dios y ya están legalizadas, como el aborto, como el matrimonio gay, como muchas cosas que están logrando y avanzando, y está ya profetizado de que estas cosas sucederían y que iba a crecer la maldad, de tal manera que por eso Dios, a los que hemos creído en su Hijo, que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, nos pongamos la armadura de Dios. La armadura de Dios que consiste en 7 partes importantes. La armadura de Dios se logra con 7 áreas importantes que Dios quiere que nosotros cuidemos. Una de ellas es, la número 1, la armadura de Dios debe ser con la verdad. La verdad es lo que pide Dios, que nosotros siempre estemos hablando con la verdad, no decir mentiras, no echar mentiras, siempre con la verdad, ser honestos. La verdad es cuando tú te ciñes los lomos con la verdad. Es lo que Dios te enseña en la palabra en Efesios 6, del capítulo 6, del 1 al 20, donde habla acerca de la armadura, que es ahora sí que te ciñes los lomos, tu espalda, todo lo que es tu cuerpo, pero con la verdad. Entonces la verdad siempre debe ser una característica que distinga a los hijos de Dios
en este mundo caído del pecado, en este mundo lleno de maldad. Que la gente diga, bueno, ese sí es hijo de Dios porque dice la verdad. Y el día de hoy hay mucha gente que desconfía, que ya no cree en nadie. Pero cuando ven a una persona que actúa con la verdad y que se dirige honestamente, la gente se queda admirada. Como aquel que por ejemplo, encontró, pon tú, unos 5 millones de pesos en un maletín y lo entrega y se lo da a la policía. O aquel que encuentra ese mismo dinero y en ese maletín viene una identificación y que posiblemente esa identificación sea del dueño del dinero y regresa todo el dinero íntegro sin tomar un solo centavo de ese dinero. Entonces la gente se queda, wow, posiblemente yo lo hubiera tomado ese dinero y no lo hubiera regresado, lo hubiera aprovechado. O mucha gente hubiera pensado de esa manera. Pero un hijo de Dios siempre actúa con la verdad. Entrega todo y siempre dice la verdad, no dice mentiras. Entonces, esa es una característica. La número 2, es que los hijos de Dios siempre actúan con justicia. O sea, nunca van a aprovechar de la gente, de abusar del poder, de abusar de la autoridad que posiblemente tengan, que siempre van a actuar con justicia. Todo, como dicen por ahí, que lo derecho no es chipotudo. Todo debe ser en justa retribución. Todo debe ser de una manera honesta. Y entonces, eso es lo que Dios dice, que nosotros actuemos con justicia para todo. Que no seamos mentirosos cuando seamos testigos de un caso jurídico, que digan tú eres testigo, pero no seas un testigo mentiroso, sino que seas un testigo que hable con la verdad. Y entonces, cuando tú estás viendo eso, cuando tú estás haciendo eso, estás haciendo justicia, hablando con la verdad tal y como es, o tal y como son las cosas. Y vemos que la justicia es a lo que llama Dios la coraza. La coraza es la protección del pecho, donde es para proteger cualquier flechazo o cualquier proyectil que vaya en contra de tu pecho, especialmente en el área de tu corazón. Por eso se llama coraza. Y esa coraza protege tu corazón. Y podemos ver que esto no solamente se puede ver de una manera literal, sino también espiritual. Porque, por ejemplo, puede haber situaciones en las cuales espiritualmente te puedan herir tus sentimientos, y al herir tus sentimientos hieren tu corazón. Por ejemplo, cuando sufres una traición, especialmente, por ejemplo, cuando hay una infidelidad con tu cónyuge, con tu matrimonio, y eso es una herida en el corazón. Entonces, lo que hace Dios también es de que te pone la coraza de tal manera que no lastime tu corazón. Entonces, la coraza viene siendo la justicia en la cual tú siempre debes ser honesto, siempre debes actuar con la justicia. La número 2 es que nosotros siempre debemos procurar la paz. La número 3 es procurar la paz, porque habla del apresto del evangelio de la paz. El apresto del evangelio de la paz es un punto muy importante, porque recordemos que la paz es muy importante para Dios. La paz no es ahora sí algo simple, sino es algo muy importante para Dios. Que tengamos esa paz, y solamente Dios da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Dios quiere que hagamos, que siempre busquemos la paz. O sea, ¿cómo podemos buscar la paz? Obedeciendo el otro mandamiento que nos pide Dios, que nos confió el
ahora sí, el ministerio de la reconciliación. Y cuando hay una pelea, cuando hay un problema, una dificultad, y tú buscas reconciliarte, logras la paz. Hay paz entre ambas partes. Y Dios siempre quiere que haya sobre todo una reconciliación. El ministerio que nos encargó Dios a todos, es una obligación, con Dios mismo. O sea, nosotros tenemos que hablar de Cristo, hablar de Dios Padre, del Espíritu Santo a la gente, para que ellos vengan al arrepentimiento de sus pecados y también obtengan el perdón y en consecuencia la reconciliación con Dios Padre, de tal manera que obtienen la potestad de ser hechos hijos de Dios por haberse reconciliado con Dios Padre. Entonces, la paz es muy importante. Pero en este punto habla Dios que debemos tener mucho cuidado y mucha atención a esto. Porque miren, el apresto del Evangelio de la paz, el apresto, si vemos también, por ejemplo, en la fabricación de telas, el apresto es una forma sólida en la cual se mantiene la figura que se requiere, por ejemplo, al hacer un vestido o al hacer una camisa o un pantalón, de una manera que la tela esté firme y que mantenga su forma de pantalón o mantenga su forma de camisa o de vestido. Es una tela que pasa por un proceso que se llama el apresto. Es lo que le da la forma como deben ser las cosas. Pero hablando en lo espiritual, el apresto del Evangelio de la Paz, hablando espiritualmente, hay algo muy importante que debemos analizar. Que el apresto, si vemos su significado, es prevención. Número 2 es disposición. Y número 3, preparación. Entonces, fíjense, 3 puntos que significa la palabra apresto: prevención, disposición y preparación. Prevención. El apresto del Evangelio de la Paz previene muchos problemas. Es una forma de prevenir problemas y cosas malas en tu vida. Por ejemplo, el apresto del Evangelio de la Paz previene que tú te divorcies o que tu familia se destruya. También disposición. En el apresto del Evangelio de la Paz se necesita disposición. Que la gente esté dispuesta a trabajar en la obra de Dios, en hacer, ahora sí, la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también la disposición de hacer las cosas como Dios quiere y que lo hagamos de corazón y con mucho amor. Debe haber una disposición, invertir tiempo, porque sabemos que Dios mismo en su palabra dice que la mies es mucha y poco los obreros. Entonces imagínense, son pocos los obreros y la mies es mucha. ¿No acaso somos muchos que hemos sido perdonados por Dios? ¿No hemos sido ahora sí bendecidos por Dios? Que no queramos corresponder, o sea, no podemos pagar con nada, pero sí podemos agradecer, y agradeciendo, sirviéndole a Dios en la obra de Él. Y cuando nosotros trabajamos en su obra, nosotros ahí estamos de una manera agradeciendo a Dios, trabajando en su obra. Y como Él mismo dice en su palabra, lo vuelvo a repetir, la mies es mucha, pero poco los obreros. Qué triste es eso. Hay mucha necesidad. Hay mucha gente que necesita ser salva y que la mies está lista. Solamente cosechar
cosechar, la mies está ya madura, es tiempo de cosechar. Y entonces debe haber una disposición con mucho amor, decir, no, yo lo hago, yo estoy dispuesto, no ir a la fuerza. Y número 3 es preparación. Preparación para hacer esto, el apresto del Evangelio de la Paz. Debes escudriñar la palabra, debes prepararte, debes estudiar todo lo que nos enseña Dios en su palabra. Mucha gente, tristemente, el día de hoy no le gusta estudiar la Biblia, no le gusta leer, no le gusta investigar. Se confían solamente con decir, es que tengo fe y yo creo. Pero, ¿cuáles son las bases de tu fe? ¿Cuáles las bases en las cuales tú confías? ¿En qué has creído? Explícame por qué tú tienes confianza y tienes fe en la salvación. Y que tú no puedas explicar, enseñar, así como lo hizo Felipe al eunuco, que venía el eunuco en sus camellos arriba y venía leyendo el libro de Isaías y no entendía, y dice, ¿cómo es posible que yo entienda si no hay nadie que pueda explicármelo? Entonces Felipe se sube junto al eunuco y le empieza a explicar, le empieza a enseñar lo que el libro de Isaías estaba diciendo, y entonces él entendió, el eunuco, y dijo, wow, esto está tremendo, ese es el Dios vivo, es el Cristo, es el Salvador, yo quiero bautizarme, ahí hay agua, ¿habrá algo que me lo impida? Y Felipe le dice, no, bien puedes bautizarte. Y el eunuco dijo, yo creo que Jesús es el Cristo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, se le explicó. Y cuando tú sales a predicar la palabra, o en la iglesia cuando predicas, tú tienes que prepararte, estudiar la palabra de Dios, saber cuál es el mensaje que te da el Espíritu Santo para que tú lo anuncies. Somos portavoces, somos voceadores de la palabra de Dios. Y entonces fíjense qué tremendo está este significado, el apresto del Evangelio de la Paz, el apresto. 3 palabras importantes que forman su significado. ¿Qué previene? ¿Qué debe estar uno dispuesto? Y que debe uno prepararse. O sea, no nomás salir al campo y todo eso. Hay religiones que se preparan bien, pero son religiones falsas, que se preparan y que leen y que estudian, pero tristemente en el cristianismo, a los que sabemos la verdad, no nos preparamos, no estudiamos la palabra con el cuidado que se merece, con la atención que se merece, con el valor que se merece. No lo hacemos. Y nomás nos confiamos que decir, es que yo creo y es mi fe. Yo creo que Cristo es mi Salvador y hasta ahí nomás. Pero Cristo te dejó muchas instrucciones en su palabra. Muchas instrucciones para que podamos caminar en esta vida, en este mundo lleno de maldad y de perversidad y de circunstancias adversas. Entonces, qué importante es esto, el número 3, que es el apresto de la paz. Esa característica debe tener los hijos de Dios, que debemos tener ese apresto para el Evangelio de la Paz. El número 4 es que debemos tener fe. El apresto de la paz, volviendo a eso, está hablando del calzado. O sea, ya hablamos literalmente del calzado. Y la fe es el escudo. El escudo es la manera en que tú te vas a proteger de los dardos del maligno, de todo que el diablo te avienta. La fe, o sea, por más que veas que todo va en contra de ti,
por más de que las cosas no estén saliendo bien como le pasó a Job, debes seguir creyendo en Dios, debes tener esa fe firme y fiel para con Cristo Jesús. Y es lo que vemos. El número 5, también el Hijo de Dios debe tener la salvación. ¿Cómo es que debes tener la salvación? Que es el yelmo. El yelmo es lo que te protege la cabeza. Porque en la cabeza, en el cerebro, en tus pensamientos, es donde se libran las grandes batallas, las grandes peleas entre el bien y el mal. En tu cabeza hay unas grandes batallas donde se libra, ahora sí, esa guerra, y que solamente un pensamiento va a triunfar. Ese pensamiento debe ser la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Porque el enemigo te va a aventar dudas, te va a aventar, ahora sí, palabras de mentira para que tú dudes. Y bueno, y esto viene relacionado con lo siguiente. Porque miren, por ejemplo, cuando Eva le estaba hablando a la serpiente antigua, y dijo Dios que no probáramos del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto moriremos. ¿Y qué fue lo que dijo la serpiente a Eva? Le dijo, de cierto no morirás. Y entonces ahí le clava la duda. Tanta fue la duda que se atrevió Eva a probar del fruto y entonces caer en el pecado y entonces caer en la tentación. No es malo, no es pecado estar en tentación. Lo malo es caer en la tentación. Eso sí es lo malo. Ahora, la salvación siempre debemos tenerla segura porque sabemos que Cristo es nuestro Salvador. Eso es la característica que debe tener un hijo de Dios. Muchos en la actualidad les preguntan, oye, ¿tú crees que vas a ser salvo? Y dicen, no, pues la verdad no sé, quién sabe, allá en el juicio cuando esté delante de Dios. Y no es eso. Es la fe que tú tengas en Él. Si tú tienes fe y crees en Cristo Jesús, eres salvo, porque por salvo, al ser salvos, somos salvos, por gracia. Nosotros vamos a ser salvos por la gracia de Dios. Entonces tú ya crees y ya tienes fe de que Dios te va a salvar, porque crees en Él. Es el único requisito, que creas, que tengas fe, que Cristo Jesús te va a salvar. Y al creer, sabemos que implica el creer, el tener fe es obedecer, confiar y ahora sí, estar siempre con Dios. Y esa es la salvación. La salvación es Cristo Jesús. Y el sexto, y eso de la salvación del yelmo, es donde tú, como te vuelvo a repetir, el yelmo es la que protege la cabeza para que no tengas esas dudas. Que digas, no, sí, yo creo en Cristo Jesús y soy salvo. Y te protege tus pensamientos. No sea que al rato venga una doctrina falsa y te laven el cerebro y digan, pues fíjate que no vas a tener salvación. Y te la creas. Y ahí es cuando se pierde uno. Ahora, el sexto punto, debemos ver que es el espíritu, la espada. Nosotros debemos obtener la espada, que es el espíritu, que es la palabra de Dios. El espíritu, la palabra de Dios, es con la cual vamos a vencer al enemigo. Como Cristo Jesús cuando libró esa batalla en el desierto, que cuando estaba ayunando y orando, y que Satanás quiso meterlo en tentación. Cuando le digo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y cuál fue la contestación de Cristo Jesús? La palabra de Dios. Dijo, de cierto, yo digo, y también decía, escrito está, era otra palabra que usaba. Y entonces decía, escrito está, que no solo del pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así contestaba a Cristo Jesús a Satanás, porque huyó después de 3 veces que lo quiso confundir, le quiso echar mentiras para que él cayera en el pecado y dudara de Dios. Entonces por eso dice también la misma palabra, y es cierto, dice, resiste al diablo y él huirá. ¿Y cómo resistes al diablo? Con la palabra de Dios. Resiste al diablo. Si el diablo te dice, no, eres un perdedor, ya perdiste todo. Mentira, la palabra, escrito está, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, que eres un fracasado, que eres un inútil, que no puedes. Mentira, escrito está. Escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces empiezas tú a defender tu vida, tu alma, tu espíritu con la misma palabra de Dios. Y resistes con la palabra de Dios. De tal manera que cuando te des cuenta, el enemigo va a huir. Porque escrito está. Resiste al diablo y él huirá. Así le pasó a Cristo cuando estaba en el desierto. El diablo huyó después de 3 veces que le quiso confundir. Y por último, la séptima característica de la armadura de Dios es la oración. La oración debemos orar en espíritu y en verdad. Debemos orar constantemente. La palabra lo dice ahí en Efesios. Vamos a ver, por ejemplo, rápidamente. En Efesios, vamos a ver en Efesios 6, vamos al 18, por ejemplo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces, en esta parte de Efesios, si leemos, si usted se pone a leer Efesios capítulo 6, del 1 al 20, vamos a encontrar que la armadura de Dios está formada en 7 partes. La armadura debe estar formada por la verdad. Número 1. Número 2, debe estar formada por la justicia. Número 3, debe estar formada por el apresto del Evangelio de la paz. Número 4, debe estar formada por la fe en Cristo Jesús. Y número 5, debe estar formada por la salvación, que viene siendo el yelmo. Y número 6, que debe estar formada con la espada, que es el Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, siempre manejar la palabra de Dios. No tus palabras, no lo que tú crees, sino lo que dice Dios en su palabra. Y número 7 nos recomienda y nos dice que en la armadura de Dios debemos estar orando siempre. Debemos estar siempre orando, intercediendo, orando en todo tiempo, con toda oración
y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, amigos, 7 partes forma la armadura de Dios que debemos tomar en cuenta en nuestra vida diaria, en nuestro andar diario, en la forma que conducimos nuestras palabras, acciones y actitudes. 7 partes que forma la armadura de Dios, que debemos enfocarnos y recordar siempre. Porque de esa manera el enemigo no va a poder tener fácilmente acechanzas contra nosotros. El enemigo no nos va a hacer un día malo. Hay días malos que nos pasan a nosotros que somos cristianos, que a veces, Dios mío, mira cómo me fue el día de hoy, pero todas las cosas a los que amamos a Cristo Jesús obran para bien. Imagínense, de esa manera usted está practicando la palabra de Dios, lo que usted ya sabe, y se hace una realidad, o sea, nos protege, porque sabemos la palabra, sabemos las promesas, sabemos cómo piensa Dios. O sea, nosotros ya no vamos a pensar como nosotros creemos que debe ser, sino debemos pensar como Dios manda, como Dios nos enseña en su palabra, que es la Biblia, la forma que deben ser las cosas a su manera. Entonces, amigos, la armadura de Dios es muy importante. Es muy importante, y contra eso no puede las hechicerías ni el satanismo, nada que vaya en contra de los hijos de Dios. Tenemos una protección divina poderosa. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos tomar en cuenta, muchos nosotros leemos esta parte de la Biblia y no la llevamos por obra, la leemos. Y fíjense qué tremendo, porque dice, por ejemplo, aquí cómo nosotros somos atacados de diferentes maneras. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, seguir vestidos, como en el ejército. En el ejército no pueden llegar y si están en guerra, no pueden llegar y quitarse su uniforme y ponerse la pijama que tu mamá te dio en tu maleta. No, te duermes con todo uniformado, porque en cualquier momento de la madrugada, del día o de la noche, puede atacar el enemigo y hay que estar preparados y listos. Y dice: y estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Imagínense, 7 cosas que forma la armadura de Dios y que no debemos ignorar para poder caminar con victoria, para poder caminar precisamente agarrados de la mano de Dios, y que Dios también te agarre a ti. Porque si nosotros nomás nos agarramos, en un momento nos podemos soltar y perder. Pero si tú dejas que Dios te agarre a ti, Él jamás te suelta. Entonces, cuando tomas en cuenta esto, la que es la armadura de Dios, vas a ser más que vencedor. Tendrás días malos, pero
pasarán y no te derrotarán. Amigos, es muy importante que practiquemos esto: la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. 7 puntos que requiere la armadura de Dios. Que Dios los bendiga y que no nos olvidemos que no estamos contra carne ni sangre. No estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes celestiales de maldad, gobernadores de las tinieblas, contra el enemigo mismo. En las iglesias, muchos pastores han sufrido ataques de brujería. Muchos pastores o hermanos de la fe han sufrido esos ataques que les hacen brujería y que se enferman. Y que les va mal en algún negocio que hagan ellos. O sea, siempre el enemigo está ahí perseverando a ver cómo destruir a los hijos de Dios, cómo destruir al pueblo de Dios, cómo destruir la iglesia de Cristo. Pero no van a poder, porque Dios ya nos asignó su armadura, la armadura de Dios. Pero si nosotros somos negligentes y no tomamos en cuenta estas recomendaciones que nos da Dios, nos va a ir muy mal. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga y que de veras valoremos el poder de la palabra de Dios que nos enseña en la Biblia y podamos considerar y darle el verdadero valor a la armadura de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima aquí en Easy Vida Radio TV Internacional, la señal para tu vida. Estamos muy contentos de que nos sigan escribiendo, que nos sigan ahora sí haciendo comentarios, preguntas y peticiones de oración. Estamos para servirles y nos vemos la próxima. Hasta pronto.